Saludos, mi nombre es Luis Sanabria y soy estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. El día de hoy vamos a hablar sobre la medida de la temperatura termoeléctrica. En la medición de la temperatura termoeléctrica es utilizado el efecto Seebeck, donde la unión de dos metales diferentes generan un voltaje proporcional a la diferencia de temperatura en los extremos. Este método es muy preciso y es utilizado en campos industriales y en campos de la ciencia. Para hablar de medidas de temperatura termoeléctrica es muy importante mencionar el efecto Peltier. En cuanto a su funcionamiento y aplicación, este efecto nos va a brindar una generación de calor en donde las placas Peltier permiten generar calor por un lado y frío por otro lado del dispositivo. Esto siempre y cuando se aplique una corriente eléctrica. Nos va a poder generar un enfriamiento en donde el principio es utilizado para refrigeradores, para sistemas de control de temperatura, aplicaciones de enfriamiento de alta precisión y nos va a garantizar una alta eficiencia energética, ya que estos dispositivos son muy compactos y nos pueden brindar una solución muy atractiva en comparación con los sistemas de refrigeración convencionales. Entre los principios de la termoelectricidad tenemos el efecto Seebeck, del que hablamos anteriormente, en donde la generación de un voltaje eléctrico al aplicar una diferencia de temperatura en dos materiales diferentes. El efecto Peltier, que es la creación de una diferencia de temperatura al aplicar un voltaje eléctrico entre dos materiales diferentes. El efecto Thomson, que es el calentamiento o el enfriamiento de un material conductor cuando se aplica una corriente eléctrica y hay un gradiente de temperatura. Para que estos dispositivos funcionen de manera correcta, debemos tener en cuenta que la selección de los conductores es muy importante. Entre los conductores podemos decir que podemos usar alambres de plomo, de cobre, cromoníquel, que son de alta conductividad, y estos nos van a determinar el rango de temperatura y la sensibilidad del termopar o la sonda. A su vez, el aislamiento de estos conductores eh, debe ser totalmente hermético, ¿sí? En donde generalmente se usa una cerámica o una fibra que va a proteger los conductores, los alambres y va a garantizar una lectura muy precisa. En cuanto a la flexibilidad, debemos tener en cuenta que deben ser capaces de doblarse y adaptarse al entorno en donde van a ser utilizados para su instalación y durabilidad. Los materiales termoeléctricos y propiedades de desempeño. El coeficiente Seebeck nos va a brindar una alta sensibilidad del material para convertir diferentes temperaturas en voltaje eléctrico. La conductividad térmica nos va a brindar un bajo valor de conductividad térmica para mejorar la eficiencia de conversión termoeléctrica. La estabilidad química. Los materiales deben ser resistentes a la corrosión y a entornos agresivos en donde pueden ser puestos en operación. Y la disponibilidad y el costo. Los materiales para estos sistemas deben ser accesibles y deben ser abundantes, porque ya que son cruciales grandes cantidades para la aplicación en gran escala. Calibración y precisión de las mediciones. Para mantener estos dispositivos calibrados y funcionando en óptimas condiciones, debemos aplicar patrones de referencia. En este caso se pueden utilizar termómetros y fuentes de temperatura para tomar una referencia y para calibrar los dispositivos. Debe haber una compensación de unión fría, en donde ajustando el voltaje de salida podemos tener en cuenta la temperatura ambiente y los extremos del termopar. Y la validación periódica, en donde podemos verificar la precisión del dispositivo con constantes mediciones y mediante pruebas de recalibración regularmente.
sistemas de adquisición de datos termoeléctricos. Para que estos sistemas nos puedan brindar datos y podamos obtener lecturas, es muy importante que existan los sensores, que pueden ser termopares o termistores. Tiene que tener un acondicionamiento, que en este caso va a ser una amplificación, va a tener un sistema de filtrado o compensación de unión fría. La interfaz, en donde la tarjeta de adquisición de datos, pueden haber buses de comunicación, y los software en donde, donde podemos visualizar los registros y los datos pudiendo obtener análisis de las lecturas. Muchas gracias. Esto ha sido todo.